Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de su programa Caminando y Pedaleando. Hoy con una gran satisfacción de ver culminado uno de los propósitos del programa cuando empezamos, que era desarrollar sinergias, alianzas estratégicas, en este esfuerzo que como ustedes lo evidencian, pues no tiene patrocinio comercial, no tiene mecenas, no tiene sponsores sospechosos o desinteresados. ¿Por qué? Porque entramos en una nueva etapa de Caminando y Pedaleando debido a, o mejor, gracias a una alianza estratégica con el Canal C. Ese canal tan arraigado ya en el alma de los televidentes caleños. El Canal C que se inició hace mucho tiempo, que ha ido en otras frecuencias y que hoy está en Global TV. Ese Canal Canal C que es propiedad, que es dirigido por Yanet Rodríguez, por Rafael Ávila Rodríguez, por el doctor Guillermo Ramírez y por el comunicador social Carlos Alberto Ramírez Becerra. Vamos a estar ahora, aparte de nuestro canal Ustream que ustedes ven en pantalla, vamos a estar en algunos espacios con cierta flexibilidad en el Canal C, en su Canal C, para los que nos están viendo en esta frecuencia. De verdad que esto para nosotros es muy satisfactorio por dos razones. Una, por la penetración de Canal C, digámoslo claro y plano, porque vamos a potencializar el mensaje que damos con el doctor José María Borrero en estos temas del derecho medioambiental, de las problemáticas ecológicas, etc. Pero también por algo muy importante, y es que algún televidente que esté en este momento en la sintonía dice: este es el mismo doctor Jinete que tiene el programa de la hora del proconsumidor hace años en el Canal C. Sí. Y la importancia, y lo quiero remarcar, es esto: en más de 6 años de vinculación a este Canal C, tocando temas polémicos, dando batallas, algunas con resquemores, con amenazas y cosas, jamás de los directivos del Canal C yo he recibido una censura, siquiera una insinuación. En algún momento me vieron en época electoral: ya no puedes tocar más este tema por reglamentaciones electorales, pero jamás. Cosa que no sucedió cuando nos fuimos a otro super canal y no logramos ese respeto y colgamos allá la lira, colgamos la bandera de la hora del proconsumidor y volvimos o nos mantuvimos mejor en el Canal C. Ese reconocimiento, porque realmente este es un canal caleño. Yo quiero insistir en algo: en este programa Caminando y Pedaleando usted va a escuchar temas que jamás verá en la gran televisión. Jamás usted escuchará las temáticas que aquí tratamos en los grandes canales que tienen dominada la teleaudiencia nacional, la penetración por las frecuencias, por los privilegios, por la misma actividad monopólica. Y otras cosas jamás lo escuchará, porque algunos de los propietarios de esos grandes canales son los mismos responsables de la gran depredación que hoy sufre el planeta, que sufre la ciudad de Cali, son los causantes de los factores de contaminación. Por eso yo hoy saludo con mucho beneplácito y me regocijo junto con José María, quien ya le va a dar también el saludo respectivo. Pero la alegría de hoy es por partida doble, porque además tenemos como invitado especial al doctor Carlos Alberto Ramírez Becerra, hombre de radio, de televisión, comunicador social, también ya muy conocido, pero de pronto para algún televidente despistado o que simplemente no sintonice mucho a todo el área, es bueno que sepan que él es el director del programa Nuestro Oxígeno. Que algunos tal vez ahora apenas escuchen su voz la reconocerán. Sí, el programa va en Todelar todos los días en cadena nacional de 4 a 5 de la tarde. Después de La Negra Candela, allí a las 4 de la tarde en el canal, en la cadena nacional. Ese programa tiene enlaces con España y ha tenido realmente un impacto en lo que pudiéramos llamar los medios de comunicación social. Porque enganchamos aquí el tema que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos, que es el de los medios de comunicación social y el tema del calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación social con esto del calentamiento global? Entonces, pues muy buena noticia. Vamos a seguir compartiendo, aparte de Ustream, donde estábamos hasta cierto punto limitados en la penetración, entramos a las grandes ligas de la ciudad en materia de divulgación en televisión con esta alianza estratégica de Canal C, a quien le agradecemos de manera muy especial, repitamos, a Yanet Rodríguez, a Rafael Ávila, a Guillermo Ramírez y a Carlos Alberto Ramírez, aquí hoy presente en su doble condición de
directivo del canal, pero en este caso como invitado muy especial, como líder que es de la comunicación social en materia de medio ambiente y de protección de los derechos de los ciudadanos. José María, tu saludo para los televidentes y vamos calentando aquí en plano ya general a nuestro invitado de hoy. Sí, muy buenas, serán tardes o mañanas. Según el horario en que nos según el horario en que ustedes lo quieran ver. Hoy esta tarde lo repetimos en compañía de Carlos Alberto Ramírez, el director de Nuestro Oxígeno, un programa radial que ya lleva varios años y en el cual he tenido el placer y el honor de participar en varias entrevistas. Es un programa que está dedicado exclusivamente a tratar temas ambientales, a divulgar información ambiental, a debatir sobre los conflictos ambientales, no solamente de la región, de la ciudad, sino del país. Y hoy, en este marco de temas ambientales, queremos precisamente hablar de el calentamiento global y la relación que tiene el fenómeno del cambio climático con el papel y el rol de los medios. Y por ello, creemos que nadie más indicado que Carlos Alberto Ramírez para que comparta con nosotros estas reflexiones de hoy. Quería simplemente señalar que en lo del cambio climático tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, el compromiso que tienen que tener sobre todo los países que participan en mayor grado en la generación de los gases de efecto invernadero en una reducción de los mismos. Reducción que fue, política de reducción que fue adoptada desde la Convención de Cambio Climático en 1992, que después fueron adoptados compromisos específicos con el Protocolo de Kioto y con las sucesivas reuniones que anualmente se han celebrado para mirar cómo se viene avanzando en el cumplimiento de esos compromisos. Y en ese sentido hay que señalar que dos de los grandes países que contribuyen en mayor grado a la generación de estos gases de efecto invernadero, que son los Estados Unidos y Australia, continúan reacios efectivamente a adoptar políticas de reducción de los gases de efecto invernadero, porque hay que tener en cuenta que los Estados Unidos contribuye más o menos de un 18 al 20% del total de estos gases en el planeta. Y que esto implica el segundo aspecto que quiero señalar. No solamente es la decisión de estos países en materia de reducción de los gases de efecto invernadero, sino el compromiso efectivo en un cambio tecnológico, en un proceso de reconversión ecológica de sus sistemas productivos, de sus sistemas tecnológicos. Si bien hemos escuchado algunas propuestas por parte del presidente de los Estados Unidos, de Obama, no se ve en un tiempo muy cercano que nosotros podamos definitivamente, como anunciaba Freehot Capra, el físico Freehot Capra, pasar de la era de los combustibles fósiles a la era solar. Y en ese sentido, para no irnos tan lejos, hay que señalar que en materia de contaminación del aire, en Cali, la principal fuente de contaminación del aire son precisamente los automotores. Más que los sectores industriales, son los automotores los que más contribuyen a la contaminación del aire y, por supuesto, a la generación de los gases de efecto invernadero. Y hay que hacer reconversión, no solamente en los sistemas de transporte, de producción de energía, sino que hay que hacer reconversiones. Lo más importante, cambio tecnológico, cambio fundamental en los sistemas de producción agrícola. La agricultura, este tipo de agricultura, de la agroindustria, produce más o menos de un 14 a un 30% del total de los gases de efecto invernadero en el planeta. De manera que no solamente tenemos que cambiar los sistemas de producción de energía, los sistemas de transporte, sino que lo más importante, cambiar muy rápidamente los sistemas de producción
en la agricultura. Y en ese sentido yo le quiero preguntar a Carlos Alberto, ¿cuál es el papel, cómo ha sido la trayectoria de Nuestro Oxígeno en materia de contribuir a la sensibilización respecto a qué debemos hacer, cómo tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros sistemas productivos y nuestra cultura para mitigar las condiciones del cambio climático? Pues muchas gracias a usted, doctor José María Borrero, al doctor Mario Ginete, al equipo técnico que hoy nos acompaña, a Mauricio Valdés, al señor Alex. De verdad que muy complacido de estar aquí, primero que todo, porque valoro mucho el trabajo que ustedes están realizando con este trabajo de sensibilidad ambiental a través de la web, y por eso la Junta Directiva del canal les abre las puertas para que ustedes este programa Caminando y Pedaleando también lo tengamos institucional dentro de la franja del canal 12 del sistema Global Televisión. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Ya se lo decía. Entonces, en buena hora, porque los medios de comunicación, como usted me hacía la pregunta, pues tenemos una responsabilidad muy grande, como es el proceso educativo. Y cuando digo proceso, es porque la educación ambiental parece fácil, pero no es fácil. Porque primero tenemos que convencernos nosotros al interior, digamos, los comunicadores sociales, los periodistas, y a veces, digamos, muchos medios de comunicación dedican muchas horas del día en farándula, en reality shows, en cualquier cantidad de cosas, y la gente también gasta muchas horas del día también distraídos con sofismas de distracción. Y las campañas educativas para proteger, para cuidar, para salvar nuestro medio ambiente, a veces están resumidas o minimizadas o a veces ignoradas por algunos medios poderosos. En buena hora, espacios como este, Caminando y Pedaleando, en buena hora, cuando don Bernardo Tobón de la Roche, el fundador de Todelar, el director de radio de aquella época, Luis Antonio Gómez, directivas de Todelar en aquel momento, la ayuda de Óscar Giraldo Ceballos, motivaron y fue unión de voluntades para decir vamos a comenzar con Nuestro Oxígeno, un programa que empezó en Radio Calima de Todelar, 1 hora semanal, en las mañanas de 6 a 7 de la mañana, que aún está vigente de 6 a 7 de la mañana por 9:40 AM, con repetición los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y luego pues la cadena lo pidió. Pero allí es donde se ganan ustedes un premio de periodismo Simón Bolívar, sí, ¿no fue? Ese programa, en ese momento, recuerdo yo, eso tuvo pues mucho impacto en la ciudad porque eran tal vez de los primeros programas reconocidos aquí a nivel local con un premio nacional. Sí, el programa, los 4 meses de estarse realizando en Radio Calima, logramos un premio nacional de periodismo que hace, digamos, una compañía que llama Amway y convoca a los principales medios del país para que presenten sus trabajos periodísticos de investigación y premian, digamos, los 3 primeros de la categoría profesional y premian también a estudiantes universitarios que están trabajando el tema ambiental y dan también algunas menciones de honor. Y siempre se lo habían ganado ese premio, digamos, la revista, los periódicos, pero era la primera vez en la historia del premio Amway, digamos que Todelar con este programa Nuestro Oxígeno ganaba un premio en la categoría profesionales. El jurado, pues un jurado de alto quilataje, doña Gloria Valencia de Castaño, la periodista del periódico El Tiempo y columnista Salud Hernández, también el director del doctorado de la universidad en Ciencias Ambientales de la Universidad Javeriana, también digamos el exministro del Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el presidente de Amway Colombia hacían parte del jurado.
un jurado de alto quilataje que permitió que nuestro programa pues se reafirmara un poco en la cadena Todelar y empezáramos ese trabajo de sensibilidad ambiental, ese trabajo, doctor Borrero, de educación, que usted que ha sido un educador de toda la vida y que he tenido a muchos alumnos suyos y que me han referido la admiración tanto por el doctor Mario Ginete como por el doctor José María Borrero. Pero José María es más un deseducador, porque él va... Bueno, allí es donde yo quería hacer la pregunta. Generalmente los programas que más cautivan, especialmente en la televisión, pero también en la radio, son programas que seducen. O sea, es el programa que seduce. De alguna manera seduce porque le incorpora una serie de elementos que dejan de convertir al mensaje que se quiere llevar en un ladrillo. En un ladrillo. Es decir, no es un ladrillo, sino que es un mensaje que seduce, que cautiva. Es cierto que nosotros estamos hablando de temas que son de interés general. Y le voy a decir algo, doctor José María Borrero. Cuando empezamos a hacer los programas ambientales, muchas personas me decían, Carlos, ¿por qué no haces mejor un programa de deportes? De farándula. O de farándula. ¿Cómo se te ocurre hacer un programa de eso, de los temas ambientales? Esos son ladrillos, ¿sí? Y a los 4 meses de haber comenzado en Todelar con la aprobación de don Bernardo Tobón y las directivas, pues realmente logramos el primer premio de periodismo en la categoría profesional con el jurado pues, de alto quilataje. Y ya llevamos 3, ¿sí? 3 premios más. 3 premios, Bonilla Aragón, mención de honor, y también otro premio Amway en la categoría profesionales. Entonces, de verdad que esto no solamente nos reafirma a nosotros, a los comunicadores sociales, que hay que seguir adelante, que hay que seguir educando, y por eso el que ustedes ahora van a estar en el canal 12 de Global TV como programa institucional, es porque están ustedes haciendo obra y tenemos que trabajar intensamente. El calentamiento global tiene muchas investigaciones, tiene muchos registros de la NASA, indicadores como los que demostró el señor Al Gore, pero resulta de que hay factores exógenos de nuestro movimiento en el universo, el paso por determinadas partes, pero también hay factores que afectan el cambio climático y que somos nosotros, la influencia antrópica, cuando contaminamos el agua, cuando malgastamos el agua. Recordemos que del agua que hay en el planeta, el 97% es agua salada y solamente 3% es agua dulce, y quizás menos. De ese 3%, el 2% está congelada en casquetes polares, en ríos de agua subterránea, y un poco menos del 1% está sobre la superficie del planeta. Como usted lo decía, doctor José María Borrero, ya somos más de 7.000 millones de habitantes, más los seres vivos, más la agricultura, más toda la vida silvestre que necesita beber agua. A ver, pero digamos, ese debate o esa reflexión sobre las opiniones que siempre aparecieron en torno al clamor que desde hace casi más de 30 años un panel intergubernamental de cambio climático que está constituido por 3.000 científicos que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, que viene desde 1980 señalando que la intervención humana, o sea, la acción humana, la acción antrópica, contribuye en alto grado al cambio en los patrones del clima, y que en ese sentido había que introducirle, y que estábamos en mora, hablo desde hace más de 30 años, casi 40 años, había que introducirle cambios muy severos a nuestros sistemas productivos y a nuestros estilos de vida. Porque el medio ambiente no estaba en cuenta, solamente la producción. Por eso. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos, especialmente,
bueno, y la Unión Soviética también en ese entonces, y China, hoy todavía, y Australia, fueron siempre reacios a eso, y Mr. Reagan, recuerdo mucho, y después Mr. Bush, ellos señalaban que bueno, que eso era podría ser cierto, pero que eso era parcialmente cierto, porque había que tener en cuenta la evolución del Sol, la influencia del plasma solar, de los vientos solares, las manchas solares, y que había que tener en cuenta eso en el clima de la Tierra, y que también había que tener en cuenta los aspectos relacionados con la erupción de los volcanes, es decir, con fenómenos que no tenían relación con la acción humana, y que en ese sentido ellos siempre fueron reacios a adoptar medidas y políticas de compromisos efectivos, porque siempre hablaban de terroristas ecológicos y de fanáticos. Esa duda inclusive que la señala Al Gore en su famoso documental, en donde muestra cómo funcionarios de la administración Bush cambiaron y modificaron los informes científicos para que el gobierno como tal y el Estado norteamericano no se comprometiera. Entonces eso es un aspecto que hay hoy que tener en cuenta, que de una u otra manera hoy, después de todos los informes científicos, después de todas las comprobaciones, inclusive después del informe, ese informe que se publicó hace 2 o 3 años, el famoso informe Stern, de este economista inglés que fue secretario de Hacienda, en donde él ya lo que señala, ¿qué es lo que él señala? Lo que él señala es cuáles van a ser los efectos gravísimos del cambio climático en la economía planetaria. Y hoy, países que tienen recursos, me refiero especialmente a Australia, en donde trabaja como director, ejemplo, un caleño de esos exitosos, Jairo Palta, un biólogo especialista en cambio climático que tiene a su cargo un grupo de 300 investigadores, están trabajando cómo vamos a adaptar las semillas al cambio climático. Pero es que ahora hay que hablar de eso, doctor. Sí, ¿Cómo nos vamos a adaptar al cambio climático? Sí, pero fíjese usted, adaptarnos al cambio climático o cambiar definitivamente los patrones, porque es un poco eso. Es un poco complicado. Es un poco complicado. Pero mi pregunta en el sentido de su experiencia, esa experiencia de educación que usted llama y que Mario hace referencia a la deseducación, en el sentido cuando hablamos de deseducación nos estamos refiriendo a que hay que cambiar el cassette. Sí. Entonces cuando hay que cambiar el cassette es un poco complejo porque uno se encuentra con lo que un filósofo francés llamaba los obstáculos epistemológicos, y para que la palabra no quede muy gruesa, los obstáculos al conocimiento. Entonces, la persona tiene unos pivotes intelectivos, tiene unos sistemas de interpretación, y decirle, oiga, de la noche a la mañana que hay que cambiarlos, es un proceso de deseducación. Entonces, yo le quería... de reeducación. O de reeducación. Yo tuve aquí al doctor Mario Mejía, un hombre que sabe mucho de agroecología. Sí, sí, sí. Y fue ingeniero agrónomo de muchísimas universidades en Colombia, y en la entrevista me decía, yo estoy en reeducación. ¿Sí? Le dije, ¿por qué en reeducación? Me dijo, porque estoy cambiando mi forma de pensar, en la cual estoy metiendo un poco más a la naturaleza. ¿Sí? Y él es una autoridad hoy en ese tema, por ejemplo. Sí, sí, pero mi pregunta en el sentido, mi pregunta en qué sentido iba. ¿Cómo hacemos nosotros que estos programas de deseducación para el cambio cultural o de reeducación, como la llama usted, no sean ladrillos, sino que sean seductores? ¿Cómo logra usted eso en oxígeno? ¿Cómo logra usted eso en oxígeno? Y Mauricio Bueno, Valdés, para que hace sus aportes allí. Pero y usted es comunicador social, pero ¿qué? Tips. Bueno, aquí es solamente que exista unión de voluntades, y voy a decirles, por ejemplo, Óscar Giraldo Ceballos y Mauricio Valdés, que han sido los editores del programa, pues realizan un trabajo interesante. En un programa de radio no solamente es hablar, sino también colocar unos temas musicales que tienen un mensaje que, si no sensibiliza,
el mensaje del entrevistado o del entrevistador que sea el de la música, matizando, digamos. Yo creo que usted y yo vamos a tener que hacer un compromiso para caminando y pedaleando, porque hay más movimiento, más luz, más color, No, pues más música. Usted ha dicho de caminando y pedaleando, hay que caminar y pedalear más, Sí. por supuesto, pero entonces eso nos va a obligar a hacer filmaciones en exteriores. Pero de la música me parece extraordinario. Sí, bueno. Es extraordinario lo de la música. Sí, sí, sí. Entonces, ojo con la bueno, música. El programa ha tenido invitados, ha tenido 2 premios Nobel, que son el doctor Mario José Molina, premio Nobel de Química del año 95, el hombre que descubrió que los clorofluorocarbonos estaban haciéndole daño a la capa de ozono, al escudo protector que nos protege del sol. Sí, al ozono estratosférico. Exacto, eso lo descubrió en el año 70, ¿sí? Con un norteamericano, el doctor Cherry Roland. Pero en esa época estaban de moda los clorofluorocarbonos, nadie le prestó atención, pero este científico comenzó a ir a las cumbres ambientales, a mover, digamos, los medios, a hablar con los políticos de turno, buscar voluntad política, hasta que en Montreal y en estas cumbres logró que le prestaran atención. Además, los científicos de la NASA y de tantas universidades importantes vieron el boquete en la capa de ozono, y entonces dijeron esos estudios que presentó el doctor Mario José Molina, mexicano, en el 70, vamos a revisarlos, y prácticamente con vergüenza le entregaron el premio Nobel en el año 95. Y usted sabe, doctor Mario, que el doctor Mario José Molina pues pertenece hoy a esos científicos importantes que logró que el mundo legislara para que los gases de efecto invernadero y también, digamos, los clorofluorocarbonados pues empezaran a disminuir. Pues sí, ¿Sí? los Eso fue Acordémonos de los clorofluorocarbonos que se utilizan sobre todo en los sistemas de refrigeración en de el aires mundo, acondicionados. los aires los acondicionados y los aerosoles, y que entonces se logró el protocolo de Montreal, en donde todos los países hacen un compromiso, primero para ir reduciendo la generación de estos gases y finalmente para eliminarlos definitivamente de los sistemas, especialmente de refrigeración, de aire acondicionado, de Exacto. Vale, aerosoles. pero mire, hay una frase, creo que no es de Jairo Varela, pero nombrando a Jairo en este momento le hacemos un homenaje. Bueno, un honor. A ese gran compositor. Dice, agúzate que te están velando. No, Lo esa, que yo- no. ¿Esta de quién es? Esa es de Richie Ray. Por eso, bueno, ya le digo, Hombre, el que Richie sea. Ray. Bueno, muy bien. Está mal usted, música salsa. Agúzate que te están velando. Yo los oigo a ustedes dos hablar y lo que se me viene a la mente es un Twitter que se publica los sábados. El espectador los sábados tiene una columna de tuiteros. Y hay twitters, pensamientos cortos en esa limitación de las 100 y pico de palabras. Este dice algo así: si devolvieran la película del Titanic, muchos pasajeros aparecerían jugando póker. Yo creo que eso es lo que nos está pasando. La gente que sigue pendiente de un reality donde hay un maricón que se llama Oscar y toda la ciudad, ya la gente habla de eso, y si el América clasifica y el Cali no, que fue lo que te dijeron a ti como comunicador social. ¿Qué vas a hacer es el ladrillo de programa? Entretenernos. La gente no quiere la verdad sino ser entretenida. Carlos, ¿cómo has manejado eso? Es decir, ¿no ha habido un momento en que has querido tirar la toalla cuando estás... Sabemos que el respaldo de Todelar ha sido casi que incondicional, institucionalmente, no tienes que estar en ese esfuerzo de la pauta, de la venta, pero no has tenido momentos de verdad, de desfallecimiento, que en un momento, Carlos, hayas dicho, yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Por el de pronto, contrario. es que hasta en tu propia familia te han dicho, como a veces le dicen a uno, deja de botar corriente con eso. Como, además... En un tema que maneja aquí también José María, como esperando que papá gobierno nos solucione esto. Los estados fallaron. Eso no es que van a fallar, es que estamos... Entonces, mi reflexión, y tiene que ver, José María, con el tema editorial de Caminando y Pedaleando. Yo creo que hay que empezar a hablar de medidas de emergencia, de plan B, de situaciones de desastre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos podemos llegar a cubrir la piel el día que eso se me... El tema del agua de Cali, que es el próximo programa.
la situación crítica del agua en Cali, que tú la mencionabas, Carlos. Pero específicamente la pregunta, ¿has tenido momentos de desfallecimiento? Porque la gente no quiere, la gente sí quiere seguir jugando póker en el Titanic. Así, entonces, así es. Así es. Bueno, no he tenido momentos de fallecimiento. Por el contrario, cada que realizo un programa y que escucho a un experto que nos habla en un lenguaje sencillo, sus investigaciones, sus experiencias, sus advertencias, me convenzo que hay que seguir con el programa, y por eso lo que ustedes están haciendo de reflexionar sobre los temas ambientales me parece aplaudible, y por eso les abrimos las puertas en el canal 12 del Sistema Global Televisión. Porque, mire, les decía, me llegó la forma, yo digo siempre que gracias al primer operador del universo, yo soy radioaficionado, y los radioaficionados, al referirnos a Dios, decimos el primer operador del universo. Está bueno eso. Y entonces, a los 5 meses de estar, a los 4 meses logramos un premio nacional de periodismo en Bogotá, nos lo entregaron, doña Gloria Valencia misma en sus manos, estaba en vida. Logramos entrevistar al Premio Nobel de Química, al doctor María José Molina, y de resto, personajes de todas las disciplinas del conocimiento. Y porque usted me decía, usted antes financia el programa, alguna llamada al exterior, claro. Eso es por cuenta de Ramírez y Asociados. Sí, entonces, digamos hoy en día, hacer una entrevista en el exterior lo podemos hacer por Skype. Ya muy económico, sí, ya no está. Solamente tener las herramientas y hacerlo. Yo estoy todavía en el pasado, cuando uno tenía que ir a Telecom. Claro, no. Mi familia, por ejemplo, mi esposa me ha apoyado. Hacemos unas vacaciones para el Amazonas, por ejemplo, para conocer el Amazonas, para disfrutar el Amazonas y al mismo tiempo para hacer programas de radio en el Amazonas. Y gracias a ese programa de radio que hicimos en el Amazonas con indígenas colombianos de la parte de Colombia y de Brasil, logramos también un premio de periodismo. Aquí estamos rodeados de gente rara. Hemos ido a disfrutar el Amazonas, el río Amazonas, ir hasta Puerto Nariño, sin energía, sin nada, pero encontrar en ese pueblo, el pueblo con el segundo relleno sanitario mejor de Colombia. Un pueblito pequeño, donde hay canecas en cada esquina, donde los niños son totalmente ambientalistas. Entonces uno dice, miren lo que nos encontramos por acá. En el Amazonas, en Leticia. Cerca de Leticia. En 4 horas navegando por el río hasta llegar a Puerto Nariño. Ya. Allá un alcalde, seguramente un grupo, unos líderes. Sí, líderes que empezaron a trabajar, hicieron una campaña de canequito, y entonces el tarrito de la basura le hablaba. Yo ahí le voy a meter yo el tip mío, ¿no? El tip es el comentario sobre el tema de la basura. En principio, para la naturaleza no hay basura. La naturaleza siempre reincorpora sus elementos. Los productores de basura hemos sido los seres humanos. Entonces, es importante eso de reciclar, es decir, de reutilizar los recursos, de manera que llegue un momento en que no tengamos que recurrir a un relleno sanitario que, por bueno que sea, es siempre un cementerio ambiental. Y que además, en lugar, le quiero contar, en lugar de reciclar, es mejor preciclar. ¿Y qué significa preciclar? Que preciclar es no comprar plástico, tanta basura para producir mucho menos de ella. Es decir, hay que comprar menos basura para no producir tanta. Eso se llama preciclar. Preciclar significa reconocer qué es lo que compramos, hacer un cambio absolutamente global en materia de los empaques, que los empaques no sean empaques que no se van a biodegradar, sino que sean empaques biodegradables. Tenemos que trabajar en esa dirección, la sociedad tiene que seguir trabajando en esa dirección. Un comentario de un tip, digamos, era un tip que yo quería decirle, porque, bueno, es bueno tener rellenos sanitarios, pero es mejor no tenerlos. No tenerlos en el sentido de que no hagamos cementerios ambientales. No pensemos que vamos a echar en una parte de la tierra, de la naturaleza, una serie de residuos
cuyo proceso de incorporación posteriormente a los ciclos de la naturaleza van a ser muy lentos. Vale. Seguimos sosteniendo aquí la teoría de que la línea recta es impía, es inmoral, de que la línea recta conduce a la caída de la civilización. Los procesos lineales, ¿no? Esos procesos de la linealidad en la sociedad y en la cultura son los que nos conducen al desastre. Y cambiando de estrategia se logra el triunfo. Por supuesto. Hay que cambiar de estrategia. Exactamente. Practicar las 3 R's, por ejemplo, es una campaña que nosotros, en un lenguaje sencillo y a veces hasta con canciones, que buscan Oscar Giraldo, Mauricio Valdés, que hacen la producción del programa, pues realmente hacemos de que se haga agradable. ¿Cuáles son las 3 R's? Reciclar, reducir, reutilizar. Y esa R que dijo el doctor... No, esa es preciclar. Preciclar, una P. Eso es con la P. Sí. Me decía un invitado al programa, el doctor Luis Orlando Castro, colombiano, que está en México transformando 900 toneladas de basura orgánica en abono de la primerísima calidad. Decía que había que agregarle una R a las 3 R's de reciclar, reutilizar, reducir. La R de la responsabilidad. Mire este ejemplo de círculo completo. Hoy nosotros, él es nuestro invitado en el programa, pero a la vez nosotros estamos invitados en el canal de él, donde él... Pues sí, yo he sido invitado de no, pero de hoy, nuestro oxígeno, hoy, claro. Y hoy nos convierte en invitado de su canal. Es correcto. Es otra cosa distinta. Tenemos que salir de esa filosofía consumista, de consumo perpetuo, eso es otra cosa, ¿no? Donde nos metimos. Pero una pregunta para Carlos Alberto Ramírez Becerra, nuestro invitado, que a la vez nos invita a su canal hoy. ¿Has sentido un real apoyo de los políticos caleños, vallecaucanos a tu planteamiento? A tu programa en lo absoluto. O sea, esto es en otro cuento, voluntades, ¿no? Gente de Todelar, directivas en Bogotá, directivas en Cali, directivas en Medellín, la gran familia Todelar, la gran familia Tobón y nuestros amigos, uniones de voluntades de los que saben, el doctor José María Borrero, los premios Nobel, que son gente sencilla. O sea, yo pienso que el que sabe es gente sencilla, descomplicada, y si se trata de transmitir un mensaje constructivo, están dispuestos a cualquier momento. Hemos hecho entrevistas en la madrugada, en la noche, en la mañana, en las gradas de una universidad, sentados mientras pasan los estudiantes con un profesor universitario, en diferentes partes, en el Amazonas, a nativos, afrodescendientes en el Chocó, en una canoa, ellos hablando de los manglares, de la importancia de los manglares. Qué belleza. Entonces, por el contrario, antes falta mucho más tiempo para seguir haciendo programas. Pero mientras Dios nos permita. No, pero vea que pero respaldo político poco, ¿no? Bueno, mi colega nos está apoyando con esta cosa de los políticos. ¿No será que nos está llegando la hora en todo este proceso del cambio cultural para conseguir sociedades sostenibles, en donde vamos a tener definitivamente que hacer una reconversión total de la clase política? O del sistema democrático. El tema es que escuché a alguien que en eso me hizo un planteamiento interesante y tiene que ver con esto, los medios de comunicación y el calentamiento global. Mientras sea el gran capital el que maneje la política, detrás van los medios, reciben su torta en la cosa publicitaria y no tratan estos temas, siguen jugando póker a bordo del Titanic. El tema yo sí creo es que desde la sociedad civil, José María, le quiero contar algo. Usted en un programa de los primeros que hicimos lanzó una perorata sobre el voto en blanco y me encontré en estos días el libro de Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Ah, ¿sí lo leyó? Voy terminándolo. Es una maravilla. Ese señor... Eso es una maravilla. Oiga, sin un espacio para respirar, porque el hombre casi no usa los puntos ni las comas, pero sin párrafos, pero... Un pueblo se organiza y deja de confiar en los políticos, caminando y pedaleando va hacia allá, y de pronto en esta alianza ahora con el Canal C, con Nuevo Oxígeno, nos vamos a terminar convocando para grandes, porque hay que pasar también del discurso. Yo le pregunto, ¿hasta dónde Carlos Alberto Ramírez Becerra, director de Nuestro Oxígeno, le caminaría eventualmente a acciones ciudadanas para rescatar el medio ambiente, por lo menos aquí en Cali, en el Valle del Cauca? Lo estamos haciendo. A ver. O sea... y aquí está el doctor José María Borrero, que lo invité a un programa. Él me invitó a su casa para
para que viera pues lo que él está haciendo allá, que es fantástico. No sé si lo han comentado. ¿En cuál casa? Porque él tiene como 3 casas. Bueno, tiene casa en Cali, tiene Jamundí casa en la... tiene un terreno de ¿cuántos metros más o menos? No, esos son 21.000 metros cuadrados. 21.000 metros cuadrados, pero tiene todos los cultivos, casi todas las frutas que se dan en Colombia, las hortalizas. Lo único que yo le envío a es esa finca, autosuficiencia alimentaria. Exactamente, tiene autosuficiencia alimentaria y eso es algo que tenemos que preocuparnos los colombianos, porque si dependemos del supermercado, ahora de las importaciones de otros países... Este hombre puede que sea más importante que Carulla el día de mañana para nosotros. Exactamente. O que la 14, hermano. Ya vamos a terminar, ya vamos a recular cuando esto se ponga bien complicado. Entonces, por ejemplo, en un lenguaje sencillo, el doctor José María Borrero nos contaba cómo hizo él su proyecto, que es un proyecto real. Y un señor de Pereira llamó, pero entusiasmadísimo, a Todelar, que necesitaba contactarse con el doctor José María Borrero. Él le devolvió la llamada y orientó a ese señor que estaba con un entusiasmo. Miles, yo diría ya miles, en 7 años que llevamos haciendo el programa, son cientos, y haciendo el programa todos los días por 1 hora, que en 1 hora salen muchos invitados, o a veces uno muy especialista, que lo logramos y que tiene tanto tema para decir. Con el doctor José María ya hemos hecho 3 programas, que uno dice, hombre, quiero tenerlo más. Ahí vamos a hacer un programa ahora sobre el ruido. Sí, tenemos que es supremamente fundamental que la gente sepa Y aquí lo replicaremos que el ruido es también una forma de contaminación ambiental. No deja residuos sólidos, pero deja daños en el sistema nervioso, en el auditivo, en el cardiovascular. Entonces, por ahí derecho hay mucho que hablar de eso. Carlos, pero permítame que le voy a decir. Adelante. Hay comunidades en Colombia que escuchan el programa Nuestro Oxígeno están y llaman. Siempre me dicen, mire, por favor, por eso me gusta a veces decirle al invitado de su correo electrónico, porque después me enloquecen a mí si yo no lo tomo en el instante, porque a veces uno no toma el correo. Ahorita sí lo estoy haciendo de la persona y el teléfono, pero me enloquecían preguntándome por un invitado. Por ejemplo, a veces voy a una conferencia y los señores de la conferencia me permiten a un científico que es de Chile o es de Canadá o es de la Universidad de Carolina del Sur, y en ese momento tengo 15 minutos o 20 para entrevistarlo, y él hace da un mensaje interesantísimo, y a veces la gente quiere ampliar más. Mire que el calentamiento global está muy ligado al nombre de nuestro programa. Caminando y pedaleando es la respuesta desde nuestra condición de peatones, desde nuestras posibilidades como ciclistas, a la contaminación atmosférica, especialmente en una ciudad como Cali. Si bien es cierto que en términos globales, de lo que pudiéramos llamar justicia ambiental, quienes tienen mayor responsabilidad en la reducción de los gases de efecto invernadero son los países centrales, pero nosotros también tenemos responsabilidad, sobre todo en términos de calidad de vida. Claro. Si Cali le apuesta a la peatonalización, le apuesta a las ciclorrutas, a las ciclovías, a la intermodalidad en el transporte, Cali va a mejorar sus condiciones de su calidad del aire y va a generar menos gases de efecto invernadero. Porque mire, el asunto es el siguiente: las leyes de California en materia de control de calidad del aire en los Estados Unidos son las más estrictas. Apretaron más el cinturón en el sentido de que los automóviles tienen que emitir menos gases. Pero lo que se ganaron con cada automotor lo perdieron en volumen, porque cada vez son más los carros, cada vez es mayor el número del parque automotor en Cali. ¿Y qué es? Eso es lo que ocurre, genera congestión de vía, bueno, todos los problemas inherentes. Y la ciudad no se piensa en términos de reconversión ecológica, la vida no se piensa en términos de reconversión ecológica. Sí, son los concesionarios de autos los que dictan las políticas. Entonces son los concesionarios de autos, son los dueños de las industrias del petróleo. ¿Ya? Nos señala Mauricio que estamos sobre unos 5 minutos y es interesante como dejar en los televidentes
ahora en el canal, salimos de la clandestinidad, José María. Estamos allí en el UCI Stream, porque usted se empeñó en que estuviéramos en la red y en la web y tal. No. Estamos en un espacio. Y vamos a seguir, Estamos en un espacio que tiene la característica de que hay mucha información. Sí, vale. Ya. ¿Pesimista o negativo ante el futuro de la raza, del Valle del Cauca en materia medioambiental? Carlos Alberto Ramírez Becerra. Pues, a ver, muy optimista, muy optimista. Ayer estuve en un foro de derechos humanos y derecho sostenible comunitario. ¿Aquí ¿sí? en el Valle del Cauca? No, en Restrepo Valle. ¿Quién convocó eso? Bueno. Lo convocó una red ambiental de Bogotá. Pero susténteme en los 3 minutos sí, que nos quedan, bueno, el muy optimista, que no sí, lo comparto. muy optimista si trabajamos intensamente la educación ambiental con los niños. Ajá. Ayer entrevisté aproximadamente unos 10 niños, 10 niñas. Para su programa, eso para el programa. Saliendo en Todelar. Sale esta semana en Todelar. En nuestro oxígeno, Todelar, 4 a 5, 9 a.m. Después de La Negra Candela, 900 a.m. el programa de La Negra Candela, en la cadena básica de Todelar, sigue Nuestro Oxígeno, y con repetición de 12 a 1 de la mañana. Muy optimistas si educamos a los niños. Sí, educamos a los niños. Porque yo me quedé prácticamente maravillado de ver cómo esas niñas son ambientalistas. Conciencia con el agua, conciencia con los árboles, el respeto a las especies. Entonces usted se imagina, doctor José María Borrero y doctor Mario Ginete, amables televidentes, lo que significa un político o un gobernante mañana de estos con la conciencia ambiental, ¿sí? Entonces pienso que... ¿Usted cree que el tema aguanta 15 años, mejor dicho? Pues... años? No, tenemos que trabajar intensamente los medios de comunicación. Ojalá hayan muchos programas como Nuestro Oxígeno en Caracol, RCN, en las emisoras de los Estados Unidos, en España, en Sudamérica. Cada día voy descubriendo que hay más programas y ojalá en buena hora. Oigámosle a Mario de su pesimismo 2 minutos, a mí me deja... ¿Usted es pesimista de eso? A ver, ¿cuál es su pesimismo? A ver, cuéntenos. No, yo mi pesimismo lo voy a utilizar de una manera útil. Usted nos va a acompañar por ahí en un mes a otro programa aquí, sí, claro. Canal C, Caminando y Pedaleando, UCI Stream, sí. Y vamos a profundizar y vamos a empezar a hablar de estar preparados para lo peor también. Sí. Decir, ¿qué podemos hacer? En vez de ponerme a echar una perorata... A ver, no, pero cuéntanos el pesimismo, pues. No, es que el pesimismo es que yo estoy leyendo... preparado, documentado y leyendo, y veo, por ejemplo, este libro, El hambre que viene. Esto es escrito por Paul Roberts, un profesor. Leo este de Lester Brown, que usted lo ha masticado y lo ha digerido. Lester Brown dice, movilizarse para salvar la civilización, el tema del calentamiento global. Y yo lo que pienso es esto, mientras jugamos a salvar el planeta, los caleños podemos tener planes a nivel de barrio, de cuadra, de vereda, de corregimiento, de acciones concretas, de reservas de agua, de lugares protegidos. Hay comunidades que ya compraron parte de la montaña, compraron 56 hectáreas para conservar el agua. Insisto en esto. Si cambiamos los sistemas de producción agrícola, hoy, y hacemos sistemas permaculturales, es decir, imitamos al bosque, el bosque de niebla, el bosque seco tropical aquí en el Valle Geográfico del Río que Cauca, nos quedan redictos. Vamos a producir 10 veces más alimentos de los que hoy se producen en sistemas monoculturales. Y esta ciudad es 70% rural. El gran desafío para nosotros es ponerle un gran signo de interrogación al monocultivo, a la agroindustria del monocultivo en el Valle del Cauca. De esa manera, si nosotros no hacemos eso, lo más grave, aquí lo hemos repetido y lo vamos a repetir de nuevo. En este momento Colombia se ha convertido en un país importador neto de alimentos. Venga, yo hago una propuesta. ¿Por qué no le ponemos una tarea a Alex Bedoya, nuestro coordinador virtual de internet, de la web, para que programe para finales de septiembre un foro, un encuentro de caleños, de vallecaucanos, de televidentes de Canal C, de Todelar, donde profundicemos en estos temas y terminemos, no en el panel y en la especulación y las ponencias, sino en línea de acción concreta para enfrentar el calentamiento global a nivel de familias. A nivel de familias.
para que no nos quedemos pues, en el megaplanteamiento. ¿Usted se comprometería a acompañarnos a ese foro? Claro, con mucho gusto. Listo, vamos a ver si necesitamos algún invitado adicional. Cada uno prepara, yo doy mis tips de pesimismo. Yo me voy a mantener, José María, en esa posición. ¿Usted piensa que va a cambiar las prácticas monoculturales del Valle del Cauca? Lo admiro por su optimismo, pero lo veo bien difícil. José María, de corazón, la cañicultura es una cosa que tiene un poder, pero soñemos con la utopía, ¿no? Como dice Gaddafi. No, a ver, ¿quiénes deciden y cuáles son las vías para decidir? La decisión no es la decisión de los dueños de la tierra, ni de los dueños del poder. La decisión es la decisión de los ciudadanos. Los ciudadanos deciden a través de medidas de resistencia civil, de desobediencia civil, incluido el boicot generalizado a las industrias que contaminan, que pervierten y que envilecen los recursos naturales y el suelo. Volveremos con Carlos Alberto Ramírez Becerra, volveremos con José María. Las palabras de despedida aquí para nuestro invitado que hoy nos ha invitado a su canal. No, en buena hora que ustedes estén tratando estos temas. Felicitaciones. Gracias, gracias. Lo mejor de lo mejor para ustedes, para el equipo técnico, para los televidentes, los cibernautas y pues felicitaciones. Gracias a toda la junta directiva de Canal C, a doña Yanet, a Rafa y al médico Guillermo Ramírez y a nuestro invitado especial de hoy. Hasta el próximo jueves. Caminando y Pedaleando pasa ahora a los jueves a las 5 de la tarde.